23 de diciembre de 1944, 6:14 horas. Base aérea de Botany, Inglaterra. El Lockheed P-38J Lightning, número de serie 42104005, estaba parado en la pista mientras la escarcha cubría sus dos distintivos fuselajes gemelos como una segunda piel plateada. Era un avión hermoso y terrible a la vez, una obra maestra de ingeniería aeronáutica que representaba tanto el genio como la arrogancia del diseño americano. Dos motores Allison V1710-89 de 1425 caballos de fuerza cada uno, girando hélices de 3 palas en direcciones opuestas para cancelar el torque. Envergadura de 15 metros con 230 centímetros. Longitud total de 11 metros con 53 centímetros. Peso vacío, 5.800 kilos. Peso máximo al despegue, 9.798 kilos. Velocidad máxima de 667 km por hora a 7.600 metros de altitud. Techo de servicio, 13.400 metros, más alto que casi cualquier otro caza de su época. Armamento concentrado en la nariz, algo revolucionario. Un cañón automático hispano-suiza M2 de 20 milímetros con 150 proyectiles y 4 ametralladoras Browning M2 calibre 50 con 500 rondas cada una. Todo disparando a través del mismo punto, sin convergencia, lo que significaba precisión devastadora. El P-38 era el único caza americano con dos motores. El único con fuselajes gemelos. El único que parecía haber sido diseñado por alguien que había visto el futuro y decidido construirlo en 1939. Pero esa mañana del 23 de diciembre de 1944, el P-38J tenía un problema que ningún manual técnico podía resolver completamente, y que Lockheed había estado ignorando desde que el primer Lightning voló en enero de 1939. El piloto era el teniente James Robert Bobby Fisk, 23 años, de Montana, donde el invierno significaba menos 40 grados y el viento podía arrancarle la piel de la cara. Bobby conocía el frío, lo respetaba, y sabía reconocerlo cuando algo estaba peligrosamente congelado. El P-38 Lightning era conocido por muchas cosas en 1944. Los alemanes lo llamaban Der Teufel, el diablo de cola bifurcada, por su silueta única e inconfundible. Los japoneses en el Pacífico lo odiaban con pasión religiosa, porque había sido un escuadrón de P-38 del 339 Escuadrón de Caza el que había interceptado y derribado al almirante Isoroku Yamamoto el 18 de abril de 1943, matando al arquitecto de Pearl Harbor en una emboscada perfectamente ejecutada sobre las Islas Salomón. Los pilotos americanos tenían una relación mucho más complicada con el Lightning. Lo respetaban, lo temían, y algunos lo amaban de la manera en que amas algo peligroso que te mantiene vivo. Era rápido cuando ningún otro caza podía alcanzarlo. Era letal con esa concentración de poder de fuego en la nariz que podía cortar un bombardero alemán por la mitad. Y tenía un radio de acción que ningún caza monomotor podía igualar. 3.630 kilómetros con tanques de combustible externos. Podía escoltar bombarderos hasta Berlín y regresar cuando los P-51 todavía estaban repostando en Inglaterra. Pero también los mataba de formas que no aparecían en los informes de combate oficiales. No por fallas de motor, aunque los Allison tenían sus problemas, no por debilidades estructurales, aunque el avión tenía tendencia a entrar en barrenas compresibles a alta velocidad que requerían técnicas específicas para recuperar, sino por algo mucho más simple, mucho más vergonzoso y mucho más mortal: el frío absoluto de la alta altitud. El P-38 volaba alto, más alto que los P-47 Thunderbolt, más alto que los Spitfire británicos, más alto que casi cualquier cosa excepto los bombarderos estratégicos. A altitudes operacionales de 7.000 o 8.000 metros, donde el aire era tan delgado que cada respiración se sentía como inhalar agujas de vidrio y la temperatura exterior regularmente caía a menos 50, menos 60 grados centígrados. A esas altitudes, un hombre sin protección moriría en minutos. La exposición causaría congelación de tejidos en segundos. Los fluidos corporales se congelarían. Los pulmones colapsarían por la falta de presión. Era un ambiente tan hostil a la vida humana como el fondo del océano o la superficie de la luna. Y la cabina del P-38, con toda su tecnología de vanguardia, sus sistemas de control duplicados, su potencia brutal y su elegancia aerodinámica,
que ni un sistema de calefacción que apenas funcionaba mejor que una estufa de campamento en una tormenta de nieve. Los ingenieros de Lockheed lo sabían. Los pilotos lo sabían. El comando lo sabía. Pero era diciembre de 1944. Las Ardenas estaban en llamas. Los alemanes habían lanzado su última ofensiva desesperada, y cada caza que pudiera volar tenía que estar en el aire protegiendo los bombarderos que machacaban las líneas de suministro nazis. Incluso los cazas que congelaban a sus pilotos. La modificación había sido idea del sargento técnico William Dill Patterson, un mecánico de Detroit que había trabajado en la línea de montaje de Ford antes de la guerra. Bill entendía motores, entendía sistemas, y entendía que cuando un sistema está diseñado de forma estúpida, a veces la única solución es ignorar el manual y construir algo mejor. El sistema de calefacción del P-38 funcionaba, en teoría, desviando aire caliente desde el intercooler del turbocompresor hacia la cabina a través de un sistema de conductos de aluminio que corrían por el interior del ala central y subían hasta el cockpit. En papel, en los planos de ingeniería dibujados en las oficinas limpias y cálidas de Burbank, California, era un diseño elegante, eficiente, que aprovechaba el calor residual que de otra forma se desperdiciaría. En la práctica, a 7.000 metros de altitud sobre Europa con temperaturas exteriores de menos 55 grados, el sistema era una broma cruel. El aire caliente que salía del intercooler a aproximadamente 90 grados centígrados viajaba a través de 3,5 metros de conductos de aluminio delgado. Aluminio que estaba expuesto directamente al flujo de aire exterior de menos 50 grados moviéndose a 600 kilómetros por hora. Para cuando ese aire caliente llegaba al piloto, había perdido tanto calor que entraba a la cabina aproximadamente 15 grados centígrados en el mejor de los casos, a menudo menos. 15 grados centígrados suena templado. En una habitación normal sería fresco, pero tolerable. Pero en una cabina de avión no presurizada a 7.000 metros, rodeada de aluminio que conducía el frío exterior como un radiador invertido, con corrientes de aire filtrándose por cada sello y junta, 15 grados de aire caliente no alcanzaba para mantener vivo un ser humano durante horas de vuelo. Los pilotos volaban con equipo de invierno extremo. 3 pares de guantes, guantes internos de seda, guantes medios de lana y guantes exteriores de cuero forrados. Chaquetas eléctricas tipo B3 conectadas al sistema eléctrico del avión. Botas forradas con piel de oveja. Máscaras de oxígeno con válvulas calentadas eléctricamente para evitar que el condensado de su respiración se congelara y bloqueara el flujo de aire. Cascos de vuelo forrados, bufandas, capas sobre capas de aislamiento, y aún así regresaban con dedos congelados, mejillas con principios de congelación y cuerpos temblando incontrolablemente del frío que había penetrado hasta sus huesos durante 4, 5, 6 horas de misión. Algunos no regresaban, no porque los derribaran, no porque cometieran errores, simplemente porque el frío los mataba. El teniente Marcus Aurelius Webb había muerto 3 semanas antes, el 2 de diciembre de 1944, en lo que debería haber sido una misión de rutina. Marcus tenía 25 años, era de Virginia. Había estudiado ingeniería en Virginia Tech antes de alistarse. Era meticuloso, cuidadoso, el tipo de piloto que revisaba su avión 3 veces antes de cada despegue y que nunca tomaba riesgos innecesarios. No lo derribaron. No tuvo falla mecánica. Los motores funcionaron perfectamente. Los controles respondieron hasta el final. Simplemente se congeló en su cabina a 7.200 metros sobre Bélgica, escoltando bombarderos de regreso de una misión sobre Colonia. Su compañero de ala notó que algo andaba mal cuando Marcus dejó de responder a las llamadas de radio. El Lightning seguía volando en formación perfecta, pero el piloto no hablaba. Cuando aterrizaron tuvieron que romper el dosel de plexiglas con un hacha porque Marcus no podía abrirlo desde dentro. Lo encontraron sentado en posición perfecta, manos todavía en los controles, ojos abiertos mirando al frente, pero completamente muerto. El rigor mortis ya había comenzado. Su temperatura corporal era de 22 grados centígrados cuando lo examinó el médico de vuelo. Hipotermia severa progresiva. Su corazón simplemente se había detenido cuando su temperatura central cayó por debajo del punto donde los órganos vitales podían funcionar. El informe oficial, escrito en lenguaje burocrático diseñado para ocultar vergüenza institucional, decía exposición en combate resultando en fallo cardíaco. Como si el enemigo hubiera sido las balas alemanas y no el diseño criminalmente negligente de Lockheed,
que enviaba hombres a morir de frío en aviones que costaban $120.000 cada uno. El informe no mencionaba que el sistema de calefacción de su P-38 había estado funcionando dentro de parámetros normales. No mencionaba que parámetros normales significaba muerte lenta por congelación. No mencionaba que era el quinto piloto de P-38 que moría de hipotermia ese año, solo en el teatro europeo. Bill Patterson había decidido que no volvería a escribir ese tipo de informe. Durante 2 semanas, Bill Patterson trabajó en secreto en el hangar número 3, el más alejado de las oficinas administrativas, donde los oficiales de mantenimiento rara vez visitaban después de las 8 horas. Trabajaba después de su turno oficial, desde las 22 hasta las 3 o 4 de la madrugada, funcionando con café negro, cigarrillos Lucky Strike y la furia silenciosa que viene de ver morir a hombres por problemas que podrían resolverse con 50 centavos de tubería y algo de soldadura decente. Tomó 2 metros de tubería de cobre de 3/4 de pulgada del sistema hidráulico de un B-17G que había sido destrozado por Flak sobre Schweinfurt. El cobre era mejor conductor de calor que el aluminio, pero más importante, era más grueso, más resistente a la presión y podía soldarse con mayor integridad estructural. Soldó las secciones usando un soplete de oxiacetileno prestado del taller de reparación de tanques y técnicas que había aprendido haciendo escape manifolds personalizados para hot rods en Detroit antes de la guerra. Cada soldadura era perfecta, penetración completa, sin porosidad, sin inclusiones. El tipo de trabajo que haría que sus viejos maestros en Ford Trade School asintieran con aprobación. Creó un sistema de derivación completamente nuevo que llevaba el aire caliente directamente desde los intercambiadores del motor, sin pasar por los largos conductos de aluminio que enfriaban el aire hasta la inutilidad. La tubería de cobre corría por fuera del ala, expuesta al flujo de aire, pero como el aire dentro de la tubería se movía mucho más rápido y a mayor temperatura inicial, conservaba suficiente calor para hacer diferencia real. Añadió aislamiento improvisado usando lana de vidrio envuelta en tela de avión dopada, sellada con barniz industrial. Instaló 3 válvulas de control manual que el piloto podía ajustar para regular el flujo de aire caliente según las condiciones. Y añadió un bypass de emergencia que podía cerrarse completamente si algo salía mal. Era ingeniería de campo en su forma más pura, sin planos aprobados, sin pruebas de certificación, sin sellos oficiales de ningún ingeniero con título universitario. Solo un mecánico que entendía física térmica, dinámica de fluidos y la diferencia entre lo que dice el manual y lo que realmente funciona cuando la vida de un hombre depende de ello. Era peligroso. Si la soldadura fallaba a alta altitud, el aire presurizado podría explotar dentro de la cabina. Si la tubería se agrietaba, gases calientes del motor podrían llenar el cockpit con monóxido de carbono y matar al piloto en minutos. Si el sistema generaba demasiada presión, podría fracturar el fuselaje. Pero funcionaba. En las pruebas en tierra la temperatura de la cabina subió de 8 grados centígrados a 23. Una diferencia que significaba vida o muerte. Bill instaló su sistema modificado en el Lightning de Bobby Fisk sin permiso oficial. Técnicamente era sabotaje de equipo militar. Podría haber sido corte marcial. Pero Bobby había volado con Webb. Había visto su cuerpo cuando lo sacaron del avión, azul y rígido como mármol. «Instálalo», fue todo lo que Bobby dijo. La misión del 23 de diciembre era escolta de bombarderos. 36 B-17 Flying Fortress iban a golpear un nudo ferroviario en Bonn. Los cazas alemanes estaban desesperados y peligrosos, lanzando ataques suicidas contra las formaciones de bombarderos. Se esperaba contacto pesado. Bobby despegó a las 7:42 horas. La formación ascendió a través de las nubes hasta alcanzar los 7.300 metros. La temperatura exterior marcaba menos 52 grados centígrados, y el sistema de calefacción modificado funcionó perfectamente. Durante 40 minutos, a las 8:23 horas sobre territorio alemán, Bobby escuchó un sonido que ningún piloto quiere escuchar. Un chasquido metálico agudo seguido de un silbido. La soldadura del tubo de cobre se había agrietado. Aire caliente a alta presión comenzó a escapar directamente dentro de la cabina. Pero no era solo aire caliente. Era aire mezclado con trazas de gases de escape del motor. Monóxido de carbono, invisible, inodoro, letal. Bobby sintió el primer síntoma en segundos. Dolor de cabeza súbito y pulsante, como si alguien estuviera apretando su cráneo con una prensa. Luego, náusea. Sus manos comenzaron a temblar en los controles.
La visión se volvió borrosa en los bordes. Envenenamiento por monóxido de carbono. En concentraciones altas, el monóxido de carbono desplaza el oxígeno en la sangre. El cerebro se apaga. Primero pierdes coordinación, luego juicio, luego conciencia. Todo en cuestión de minutos. Los pilotos envenenados por CO no saben que están muriendo hasta que ya es demasiado tarde para reaccionar. Bobby lo sabía porque había perdido un amigo de esa manera en entrenamiento. Lo que no sabía era cuánto tiempo le quedaba antes de perder el conocimiento completamente. Tenía 3 opciones, y todas eran malas. Opción 1. Descender inmediatamente a baja altitud donde podría abrir la ventanilla de la cabina y ventilar, pero estaban sobre territorio enemigo plagado de flak antiaéreo. Descender lo convertiría en blanco fácil y, más importante, abandonaría a los bombarderos sin protección contra los cazas alemanes que ya estaban apareciendo en el radar. Opción 2. Saltar del avión, activar el paracaídas y dejarse caer sobre Alemania, donde sería capturado o muerto. El Lightning sin piloto se estrellaría en alguna ciudad alemana abajo. Más muertes, más destrucción. Opción 3. Continuar la misión. Volar con monóxido de carbono llenando sus pulmones, esperando mantener la conciencia suficiente para proteger a los bombarderos, sabiendo que cada segundo que pasaba lo acercaba más a apagarse como una vela sin oxígeno. Bobby Fisk, el chico de Montana que había aprendido a cazar alces en clima de menos 40 grados, que había perdido 3 dedos del pie por congelación cuando tenía 12 años y aún así caminó 20 kilómetros de regreso a casa, tomó su decisión en menos de 2 segundos. Abrió la ventanilla de emergencia de la cabina, a 7.300 metros de altitud, con temperatura exterior de menos 52 grados centígrados, con vientos de 300 kilómetros por hora entrando directamente en su cara. El frío fue instantáneo y absoluto. Como ser sumergido en nitrógeno líquido. Como meter la cabeza en un congelador industrial. El aire entrante le congeló las lágrimas en los ojos. Escarcha se formó inmediatamente en su máscara de oxígeno. Podía sentir su piel cristalizándose. Pero el monóxido de carbono fue expulsado de la cabina en segundos. Su visión comenzó a aclararse. El dolor de cabeza seguía, pero su mente recuperó algo de nitidez. Ahora tenía un problema diferente. Estaba congelándose activamente mientras volaba un caza a velocidad de combate. Bobby cerró parcialmente la ventanilla, dejando solo una rendija de 5 centímetros. Suficiente ventilación para mantener el CO fuera, pero no tan abierta como para matarlo de hipotermia en minutos. Fue un cálculo de supervivencia hecho puramente por instinto. A las 8:31 horas, exactamente 8 minutos después de que la soldadura fallara, los Focke-Wulf FWD-190A8 alemanes aparecieron en el radar de uno de los bombarderos. 4 de ellos, Swarm Formation perfecta, viniendo del sol en ángulo de 45 grados, cayendo sobre la formación de B-17 como halcones sobre palomas lentas y sobrecargadas. Los pilotos de la Luftwaffe habían perfeccionado esta táctica después de 3 años de guerra desesperada. Ataque frontal a máxima velocidad, cerca de 700 km por hora, cerrando la distancia a 500 metros por segundo. Disparar todas las armas en una ráfaga de 3 segundos, atravesar la formación y desaparecer antes de que los artilleros de torreta pudieran girar sus armas y establecer solución de tiro. Los FWB-190 eran mortales. BMW 801D radiales de 1.700 caballos de fuerza. Armamento pesado. 2 MG-151-20 de 20 mm en las raíces del ala. 2 MG-FF de 20 mm más afuera. 2 MG-17 de 7.92 mm en el capó. Podían cortar un bombardero B-17 en pedazos con una sola pasada si el piloto era bueno y la suerte estaba de su lado. Bobby los vio con 1,5 segundos de anticipación. No porque su visión fuera superior, sino porque había aprendido a buscar exactamente ese ángulo de ataque, ese reflejo específico del sol sobre plexiglar de cabina que diferenciaba un avión amigo de uno enemigo. Sus manos estaban casi completamente congeladas dentro de los 3 pares de guantes. No podía sentir sus dedos de manera individual. La sensación táctil se había reducido a algo vago y distante, como tocar objetos bajo agua. Operaba los controles más por memoria muscular desarrollada en 200 horas de vuelo que por sensación táctil real. Sus dedos encontraban interruptores y palancas por posición memorizada, no por tacto. Empujó los aceleradores de ambos motores Allison a potencia de emergencia. 2800 RPM. 60 pulgadas de presión de manifold.
límite absoluto antes de que los motores comenzaran a autodestruirse. El P-38 saltó hacia adelante como un animal grande y peligroso que había sido liberado de su jaula. La aceleración lo presionó contra el respaldo del asiento con fuerza suficiente para nublar momentáneamente su visión. Interceptó el primer FW-190 a 820 metros del bombardero líder, cerrando frontalmente a velocidad combinada de casi 1.300 km por hora. Eso le daba aproximadamente 2 segundos de ventana de tiro antes de pasar al alemán o colisionar con él. Bobby centró la mira giroscópica. El cañón hispano de 20 milímetros ladró. ¡Bam, bam, bam! 3 proyectiles de alto explosivo saliendo del cañón a velocidad inicial de 850 metros por segundo. A esa distancia, con cierre tan rápido, no había tiempo para corrección. O el primer tiro era bueno o no habría segundo intento. 2 de los 3 proyectiles impactaron. Uno atravesó el radiador debajo del motor BNV 801. El segundo penetró la sección del fuselaje justo detrás del cockpit, donde estaban los tanques de combustible. El Focke-Wulf explotó en una bola de fuego naranja-amarilla que se expandió instantáneamente a 15 metros de diámetro y desapareció debajo de Bobby antes de que pudiera completar su siguiente respiración. A esa velocidad, el avión alemán pasó de ser una amenaza letal a escombros dispersos en menos de un segundo. El segundo 190 intentó evadir, virando fuerte a la derecha. Bobby lo siguió, peleando contra controles que apenas podía sentir, compensando el giro con rudder y alerones completamente por instinto. Las 4 Browning 50 abrieron fuego. 300 balas trazadoras dibujaron una línea roja a través del cielo invernal. El ala derecha del 190 se desprendió. El avión alemán entró en barrena incontrolada. El tercer y cuarto FW-190 rompieron el ataque y huyeron. Toda la acción había durado 27 segundos. Bobby volvía a su posición en la formación. Sus manos eran bloques de hielo. Su cara estaba tan congelada que no podía hablar claramente por la radio. Podía sentir que su temperatura corporal estaba cayendo peligrosamente. Pero los bombarderos estaban a salvo. El vuelo de regreso duró 1 hora y 12 minutos. Bobby voló todo el trayecto con la ventanilla parcialmente abierta, balanceando constantemente entre envenenamiento por monóxido de carbono si la cerraba completamente o hipotermia si la abría demasiado. Fue un acto de equilibrio técnico ejecutado en el borde de colapso físico. Cuando aterrizó en Bodny a las 10:17 horas, tuvieron que sacarlo físicamente del cockpit. No podía soltar los controles. Sus manos estaban literalmente congeladas en posición. Usaron agua tibia para descongelar sus dedos sin dañar el tejido. 2 dedos de la mano izquierda tenían congelación de 3er grado. Nunca recuperaría sensación completa en ellos. El sargento Bill Patterson estaba esperando en el hangar cuando bajaron a Bobby del avión. Su modificación no autorizada había casi matado al piloto que intentaba salvar. Bobby lo miró durante un largo momento. Luego sonrió, aunque su cara congelada apenas podía formar la expresión. «Funcionó mejor que el original», dijo Bobby, su voz rasposa por el frío extremo. «Solo necesita una soldadura más fuerte». Bill Patterson pasó las siguientes 72 horas rediseñando el sistema. Usó tubería de acero inoxidable en lugar de cobre. Añadió una válvula de liberación de emergencia. Instaló un detector de monóxido de carbono improvisado usando papel tornasol químico que cambiaba de color en presencia de CO. El nuevo sistema fue instalado en 17 P-38 del escuadrón. Ninguno falló. Ningún piloto más murió de hipotermia o envenenamiento por gases. Bill nunca recibió reconocimiento oficial, porque su trabajo era técnicamente ilegal. Pero los 17 pilotos que volaron con su modificación sobrevivieron el invierno de 1944-1945. Bobby Fisk voló 43 misiones más antes del final de la guerra. Derribó 7 aviones alemanes confirmados. Perdió 2 dedos de la mano izquierda por congelación permanente. Nunca reportó oficialmente la falla del sistema de calefacción porque habría implicado a Bill en cargos de sabotaje. Después de la guerra, Bobby regresó a Montana. Compró un taller mecánico. Nunca voló de nuevo. Pero cada invierno, cuando la temperatura caía por debajo de -30 y la gente del pueblo se quejaba del frío, Bobby sonreía con esa expresión que solo tienen quienes han experimentado verdadero frío mortal. «Esto no es nada», decía. «Deberían probar -52 grados a 7.000 metros con la ventana abierta».
Bill Patterson se convirtió en ingeniero aeronáutico después de la guerra. Trabajó para Lockheed durante 32 años. Diseñó sistemas de soporte vital para cazas a reacción. Nunca mencionó su modificación no autorizada del P-38 en su currículum oficial. Pero en 1978, cuando Lockheed le dio una placa por 30 años de servicio, Dill escribió algo en el reverso con un marcador permanente. A veces la mejor ingeniería es la que hacemos cuando nadie está mirando. El Lockheed P-38J Lightning, número de serie 42-14105, sobrevivió la guerra. Voló 147 misiones de combate. Fue dado de baja en 1946 y desguazado para chatarra, como miles de otros aviones que habían ganado la guerra, pero ya no eran necesarios en tiempos de paz. Pero la tubería de acero inoxidable que Bill Patterson había soldado a mano, la modificación ilegal que había salvado a un piloto en el peor momento posible, fue preservada. Un mecánico anónimo la cortó del fuselaje antes de que el avión fuera destruido. Hoy esa tubería está en el Museo Nacional del Aire y el Espacio, en una vitrina pequeña que la mayoría de los visitantes pasa sin mirar. La placa dice simplemente: Sistema de calefacción modificado. P-38 Lightning, 1944. Origen desconocido. Pero quienes conocen la historia real saben que esa pieza retorcida de metal representa algo que ningún manual técnico puede enseñar, que la mejor ingeniería no viene de diseños perfectos, sino de mecánicos desesperados dispuestos a romper las reglas para salvar vidas. Que la innovación verdadera ocurre en hangares oscuros a las 3 de la mañana, hecha por hombres que entienden que contra el reglamento y técnicamente ilegal son palabras muy diferentes de incorrecto, y que a veces la línea entre el heroísmo y la corte marcial es tan delgada como una soldadura de cobre agrietándose a 7000 metros de altitud. Ahora tú, ¿sabías que el frío mataba a más pilotos de P-38 que muchas fallas mecánicas? ¿Conoces otras modificaciones de campo que salvaron vidas ignorando los manuales oficiales? Cuéntame en los comentarios qué otras historias técnicas de la aviación militar te gustaría descubrir. Porque detrás de cada avión famoso hay 100 pequeñas tragedias que nadie recuerda y soluciones ingeniosas que salvaron vidas en silencio.